Bueno, es viernes, son las 12:30, acabamos de salir del Museo de las Culturas del Món, que hemos ido visitando en estos últimos viernes. Recordemos que básicamente nos hemos centrado en la planta baja dedicada al arte africano, a las artes africanas, perdón. Nos hemos centrado en algunos objetos característicos, tanto politeístas cuanto cristianos. Hemos hablado de tallas de madera o de figuras. Hemos hablado también de relieves y de máscaras. Hemos hablado de arte funerario y arte cultural. Mostrando, por tanto la diversidad de funciones y de formas, insistiendo al mismo tiempo sobre uno de los aspectos, digamos, menos conocidos del arte africano, que es el daño, la destrucción, el saqueo que sufrió la gran capital Edo del reino de Benín, cuyo conjunto de esculturas y de relieves fueron saqueados y llevados al Imperio Británico, a la ciudad de Londres, en el Museo Británico. Bien, subimos a la planta primera, dedicado a las artes, por un lado de Extremo Oriente y por otro también a las artes oceánicas y de Australia, de Polinesia, también, y nos centramos en algunas piezas, sobre todo piezas de artistas aborígenes australianos, en la que, digamos, el tiempo presente y el tiempo del sueño se van mezclando, donde el tiempo actual y el mito se van entrecruzando y el mito resurge y alimenta el tiempo presente, el cual, por otra parte, no es un tiempo fugaz, sino que es la reactualización del tiempo del mito. Nos centramos en comentarios, por tanto, de pinturas y de pinturas, de esculturas y también de edificios, la famosa Casa de los Hombres que comentamos, y finalmente hicimos un brevísimo comentario sobre uno de los encuentros culturales más fructíferos, pese a que es el consecuencia de una guerra y de la dominación de un pueblo sobre otro, como es el arte de Gandhara, que resultó del encuentro entre artistas griegos acostumbrados al arte naturalista y a representar sin ningún problema a divinidades, con el arte hindú, en la que, por el contrario, la figuración de Buda, que recordemos que de todos modos no era un dios, la figuración de Buda estaba absolutamente proscrito. De la equiparación entre Apolo y Buda nació precisamente la primera figuración del profeta, del ser superior, del príncipe Siddhartha, que alcanzó el nirvana y se convirtió en un Buda. Bien, y finalmente, en una última etapa que acabamos de ver, de donde estamos saliendo, vimos algunos ejemplos de algunas obras de arte precolombinas, desde piezas aztecas, piezas moche y piezas mayas, además de épocas o de periodos también distintos. Bien, saliendo del museo, la verdad es que me pregunto si todo esto tiene mucho sentido. Quiero decir, si tiene mucho sentido realizar estas visitas virtuales que acaban siendo un PowerPoint comentado, pero, y por otra parte, tampoco quisiera que esto fuera una clase de historia del arte, lo cual no sería ningún problema si fuera una buena clase de arte, pero estamos haciendo teoría y no historia. Necesitamos la historia, desde luego, para poder teorizar, es decir, para poder interpretar correctamente lo que la obra puede llegar a significar o nos puede llegar a decir, y por tanto, a veces me siento bastante dudoso de la oportunidad o la idoneidad de este tipo de visitas. Pero ya que hemos empezado, quería sugerir, si os parece bien, de seguir con este recorrido, y lo que propondría ahora sería desplazarnos al Museu Nacional d'Art de Catalunya
para ver en realidad una sola pieza o para ver un tipo de piezas ejemplificado básicamente en una o dos, que son piezas románicas. En todo caso, podríamos llegar a comentar brevemente la historia de este museo, que en realidad se localiza en un pabellón, en un edificio de arquitectura temporal que se realizó para la Exposición Internacional de 1929 y que hubiera tenido que desaparecer al concluir la exposición. Este inmenso palacio con una mezcla imposible de rasgos renacentistas, de arquitectura islámica, barroco, etcétera, es decir, una unión prácticamente imposible con referencias directas o explícitas a determinados edificios conocidos, existió para no solo como museo, lo que pasa en este caso, iba a decir más bien como sala de exposición temporal, cuando la exposición del 29, sino al mismo tiempo como sede de distintas recepciones oficiales. Y el museo, el edificio, que además no tenía ni siquiera cimientos, se convirtió al acabar, sin embargo se mantuvo y al acabar la exposición del 29 se convirtió en el lugar, en el museo, donde depositar inicialmente toda una serie de frescos románicos arrancados lo más rápidamente posible de iglesias y de capillas románicas en el Pirineo, dado que a principios del siglo XX, digamos, enviados por multimillonarios americanos, viajaban por Europa comprando obras en castillos, en iglesias, comprando techos artesonados, muebles, chimeneas, habitaciones enteras, elementos arquitectónicos, patios, claustros, es decir, todo lo que podían adquirir para llevar a Estados Unidos y crear museos y para alimentar los museos de un tipo de arte que evidentemente no disponían y que era un arte que normalmente no se coleccionaba. El caso más paradigmático es el del millonario Hearst, que en su palacio, en su mansión en la costa oeste americana, entre Los Ángeles y San Diego, realizó un viaje por Europa acompañado de la primera arquitecta de la historia y comprando todo lo que podía, y en el caso de no poder quedarse con un elemento, le pedía a la arquitecta que lo reprodujera. Es así porque esto explica por qué el palacio del magnate Hearst, que era al mismo tiempo aviador y productor de cine, es el personaje que dio pie a la primera película de Orson Welles. Su palacio, su mansión, construida en los años 20, presenta en la fachada principal una réplica de la fachada de una catedral barroca. Creo recordar que es la de Granada, si no me equivoco, no sé si es Granada o Guadix, que tuvo que ser reproducida porque no logró adquirirla. Bien, ante este saqueo sistemático y además saqueo que llegaba a buen término porque la mayoría de los curas y de los obispos completamente arruinados ante las ofertas financieras, el dinero que recibían, que se les ofrecía, aceptaban vender prácticamente todas las iglesias y capillas a las que acudía cada vez menos personas. Y ante el arranque de frescos llevados hacia los Estados Unidos, la Generalitat de Cataluña decidió intervenir y acometer entonces el arranque de la mayor número de frescos posibles para evitar precisamente su desperdigación y su traslado a los Estados Unidos. Y estos frescos se instalaron en el
palacio, en el palacio principal de la exposición del 29, donde todavía hoy en día se encuentran. Supongo que sabemos que evidentemente el gran problema del edificio era la falta de cimentación, un edificio por tanto que presentaba en condiciones cada vez más precarias, cada vez más inestables, incluso los desvanes, el desván al final se convirtió en un lugar absolutamente proscrito, era demasiado inseguro, pero incluso ya al final había también salas de exposiciones y escaleras por las que no se podía transitar. Realmente la integridad de los trabajadores y de los visitantes peligraba, y es cuando se decidió rehabilitar completamente el museo en los años 80, un proyecto que se encargó, por desgracia, a la arquitecta italiana Gaia Aulenti, conocida sobre todo por su delirante intervención en el Museo de Orsay, en la estación de tren de Orsay, convertida en el Museo de Orsay en París, para acoger las colecciones de arte decimonónico y las colecciones de arte impresionista con las cuales concluía el siglo XIX. Bien, la fama que adquirió Gaia Aulenti con esta peculiar rehabilitación de la estación hizo que recibiera el encargo de operar del mismo modo, aunque con un presupuesto mucho más limitado, y de rehabilitar enteramente el Palacio Nacional. El primer proyecto, es posible que no suene, era sorprendente, dado que consistía en convertir el interior del palacio en un lago, llenarlo de agua y disponer unas islas sobre las cuales se habrían levantado los frescos románicos, y los visitantes hubieran circulado en barca o en góndola, toda vez que Gaia Aulenti también había intervenido en el Palacio Grassi, convertido en un centro cultural, en Venecia. Dado que se le hizo observar que a lo mejor la humedad podría dañar los frescos, finalmente este primer proyecto fue abandonado en favor del proyecto que en gran parte, al menos en la sala románica, permanece. La intervención en las salas góticas, por el contrario, fue sustituido debe hacer unos pocos años. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a dirigirnos, vamos a subir hacia el Palacio Nacional y nos vamos a dirigir a una de las salas del arte románico. En verdad, me estoy expresando mal, estoy hablando de salas, cuando en realidad en los años anteriores a la intervención de Gaia Aulenti, efectivamente el museo estaba organizado por salas que reproducían el perfil de las iglesias y de las capillas de las que se habían ido arrancando los frescos, y colocados, por tanto, en el mismo lugar que ocupaban en las iglesias originales. Y por tanto, el circuito, digamos, la circulación iba de iglesia en iglesia, de las que solo se reproducía el volumen interior enteramente pintado de blanco, y sobre el que destacaban aquellos frescos que habían sido arrancados y trasladados al museo. La experiencia era singular, pero permitía que se produjera un encuentro entre las figuras pintadas y el espectador, el mismo tipo de encuentro que se producía cuando los fieles entraban en las iglesias y capillas románicas de los Pirineos. Evidentemente, siempre se ha dicho que la obra maestra son los frescos de la iglesia de Santa María de Taúi, en Boí, en los Pirineos, y es allí donde nos vamos a dirigir. He indicado que la palabra sala no es adecuada, porque la intervención más contundente de la arquitecta Gaia Aulenti fue desmontar todas las salas y convertir los soportes
de los frescos, recubiertos especialmente con los frescos, convertirlos en objetos, esculturas dispuestas en un mismo espacio. Por tanto, es decir, adoptando una concepción contemporánea, la del cubo blanco, lo que se llama el white cube, un espacio único, continuo e indiferenciado en el que van destacando toda una serie de objetos, de esculturas, en este caso una serie de soportes que reproducen nichos, ábsides o bóvedas en las que fueron adheridos los frescos originales. Ya no se tiene, por tanto, la experiencia de entrar en un espacio interior a través siempre de una puerta muy pequeña, tras haber subido un primer escalón, y avanzar por la nave central hacia al encuentro de las figuras pintadas al fresco sobre, por ejemplo, el ábside de la iglesia o de la capilla. Este encuentro, esta experiencia ya no se puede producir. Evidentemente, quien acuda a las iglesias originales en los Pirineos sí podrá tener una experiencia parecida, aunque en la mayoría de los casos se ha sustituido los frescos arrancados por proyecciones fotográficas, lo cual evidentemente no es exactamente lo mismo. Otra cosa es, le falta la materialidad y el grano propio del fresco trabajado por el tiempo. Bien, obviando, que no sé si se puede, estas consideraciones o estas limitaciones, dirijámonos hacia el fresco de la iglesia de Taüll, de Santa María de Taüll, en Boí, que se encuentra en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Bien, prácticamente vamos a ver en preciso solo dos o tres frescos, y la razón por la que nos dirigimos hacia estas obras es porque precisamente estas obras completan las explicaciones acerca de nuestra relación con las imágenes naturalistas, tal como lo entendía Platón y tal como posteriormente lo entendió la teología de la imagen cristiana, que hemos ido y que estamos explicando en las clases de teoría. Por tanto, esta falsa visita, en todo caso, puede dotar de un mayor contenido las explicaciones en la clase teórica, y puede mostrar, por otra parte, unas obras que, cuando cese el confinamiento, algún día, seguramente podremos volver a ver, espero, podremos volver a verlas en directo. Adentrémonos, por tanto, recorramos el museo hacia el primer fresco. Bien, vamos a atacar la montaña de Montjuïc y nos vamos a dirigir al Museo Nacional d'Art de Cataluña, donde, como hemos comentado, vamos a ver únicamente una obra, que seguramente es la obra maestra o la obra más importante del museo, que es la imagen del Pantocrátor de la iglesia de Santa María de Taüll en Boí. Me excuso por la presentación seguramente no muy elegante, pero confío en David y en Lucas, en David Mesa y en Lucas Dutra, que seguramente mejorarán esta presentación patética. Bien, nos dirigimos, estamos ya a punto de iniciar la ascensión por las escaleras que nos llevan al Palacio Nacional, digamos al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Estamos ya prácticamente ante la entrada y estamos ya en la sala donde se acoge el ábside, esta reconstrucción del ábside, en la que destaca evidentemente el fresco con la representación del Pantocrátor. Preciso que la palabra Pantocrátor es una palabra compuesta.
por la palabra pan, que en Grecia significa, en griego antiguo significa todo, y por tanto Pantocrátor es por un lado el creador omnipotente, el creador de todo, de todas las cosas. También preciso que los Pantocrátoros, que es el término casi técnico con el cual se designan estas figuras, siempre representan al Hijo de Dios y no al Padre, es decir, no es la representación de Yahvé, sino es la representación de Jesucristo. Bien, nos vamos acercando a este fresco y, como vemos, lo que destaca es primeramente este óvalo, es una especie de óvalo que se llama una mandorla, que es una almendra, en la que se inscribe la figura del Hijo de Dios, la figura del Pantocrátor, representado frontalmente, mirando hacia los espectadores o hacia los fieles, una representación además completamente plana. Fijaros que no hay sombras y que los pliegues de la túnica están como, chafados sobre el plano de representación. Está, por otra parte, rodeado de la corte celestial. Pero lo que destaca, evidentemente, lo que destaca poderosamente es la absoluta frontalidad de la figura que además no destaca en volumen, sino que está realmente inscrita en el plano. Si nos vamos acercando, inevitablemente lo que atrae la atención, obviamente, es el rostro y en realidad lo que más atrae es, la poderosa mirada. Es unos ojos casi desorbitados en la que destacan las dos pupilas negras. Este tipo de representación podríamos calificarlo de retrato si la figura no fuera ideal. Quiero decir, un verdadero retrato, es aquella imagen, en principio naturalista, que permite identificar o reconocer de inmediato a la persona retratada. Bien, podemos conocer algunos retratos cubistas de Picasso en lo que, pese a la deformación y la fragmentación de las formas, curiosamente se mantiene poderosamente el parecido. Es decir, por tanto, viendo estos retratos cubistas, no hay ninguna duda acerca de la persona representada. Bien, en el caso de las representaciones, o entre comillas, retratos de Cristo, no podemos hablar verdaderamente de un retrato, primeramente porque todos los rasgos propios de una figura, aquello que nos identifica, las arrugas, las manchas, es decir, todas aquellas imperfecciones del rostro que se alejan, por tanto, de un modelo ideal, un modelo genérico, en este caso no aparecen todas cosas porque, evidentemente no sabemos qué aspecto podía tener un profeta llamado Jesús. Y en verdad, además, este tipo de imágenes, las imágenes de Cristo, por ejemplo las imágenes de Pantocrátor, causan un problema teórico porque sí se presentan siempre como imágenes que remiten directamente al Hijo de Dios y por tanto como verdaderas imágenes del Hijo de Dios, necesariamente tienen que mantener un cierto parecido. Y hay una cosa curiosa, el modelo en todas las imágenes cristianas es el mismo, es Jesucristo, pero sin embargo todas las imágenes son distintas. Y ya no hablemos evidentemente la diferencia que existe entre una imagen románica, gótica, renacentista, barroca o del siglo XXI, pero incluso dentro de las imágenes románicas, evidentemente no hay ni una de estas imágenes que se parece. Y sin embargo, todas ellas se presentan como imágenes verdaderas del Hijo de Dios. Es uno de estos casos en la que todas las imágenes que son distintas, sin embargo, son imágenes que se presentan
que se presentan como verdaderos retratos de una única persona. Y esto es prácticamente un problema teórico. Esto en realidad es algo que ocurre también en los mitos, cuando, por ejemplo, cada santuario, cada ciudad de cualquier cultura antigua se presenta como el centro del mundo. Pero evidentemente la pregunta la pregunta moderna es si cada ciudad o cada santuario, cada templo es el centro del mundo. Esto significa que hay tantos centros cuantos santuarios. Y la pregunta es no. Cada santuario es el centro del mundo, independientemente de que otros santuarios también lo sean. ¿Cómo se conjuga, cómo se entiende esta lógica? La lógica del mito es distinta de la lógica profana. Bien, por tanto, todas las imágenes de Cristo, siendo inevitablemente distintas, sin embargo, son verdaderas imágenes. Y por tanto, podemos aceptar que esto sea un retrato, es decir, una imagen que remite directamente a la figura representada, en este caso, el Hijo de Dios. Y en tanto que retrato, obviamente presenta una figura frontalmente. Es decir, es verdad que en el Renacimiento se realizaron un buen número de retratos, llamados retratos, de figuras de perfil. De otras cosas, también hay en ocasiones para poder disimular alguna imperfección del lado de la cara que no se representaba, pero también porque a nivel teórico se pensaba que el perfil permitía caracterizar, identificar a las personas. En realidad, muy posteriormente se descubrió que esto no era cierto y que realmente la representación de los dos ojos era fundamental para poder reconocer en una imagen a una persona. Por tanto, un retrato siempre es la imagen de una persona que nos mira, es decir, es una figura representada frontalmente, y por otra parte, evidentemente, siempre una figura representada, iba a decir, de cara. No hay ningún retrato se representa de espaldas, porque visto de espaldas todos nos parecemos, y cuando en la representación de cara lo que destaca siempre son los ojos abiertos. Es decir, hay iba a decir, es casi una condición necesaria para que un retrato permita reconocer en él a la figura, a la persona retratada. Los ojos cerrados se interpretan, una figura con los ojos cerrados se puede interpretar como una figura que duerme, o mejor dicho, como una figura que está muerta. Y por tanto los retratos suelen ser retratos de personas vivas, y por tanto existe la convención de que tienen que tener los ojos abiertos. Preciso, por ejemplo, que los retratos romanos, los bustos romanos, se realizaban siempre tras la muerte de la persona representada, y se realizaban a partir de la máscara mortuoria. Esta máscara mortuoria luego era, digamos, imitada o reproducida en bronce, en mármol o en piedra, y, digamos, toda la forma de la cabeza era restituida. Bien, la máscara mortuoria evidentemente representa, es decir, realizada sobre el rostro del difunto, muestra una figura con los ojos cerrados, evidentemente. Sin embargo, cuando se esculpía o modelaba o fundía el retrato a partir de la máscara mortuoria, se le abrían los ojos. Es decir, en este caso había una diferencia mínima pero fundamental entre la máscara mortuoria y el retrato, que era un retrato post-mortem, pero que producía una ilusión de vida porque los ojos estaban bien abiertos. Bien, esto es una de las características que tiene que tener un retrato. Un retrato es la imagen de una persona que nos mira. Bien, ¿qué consecuencias podemos sacar de esta afirmación?
y qué es lo que nos dice sobre el Pantocrátor de Tahui. Bien, para poder comentar este fresco, la representación del Pantocrátor de la iglesia de Tahui, vamos a utilizar un texto que seguramente es, junto con el Tratado de Pintura de Leonardo, es seguramente el texto sobre teoría del arte más importante de todo el Renacimiento. Es un texto mucho más, yo creo que es mucho más importante incluso que los textos de Alberti. El filósofo que lo escribió es un filósofo flamenco del norte de Europa, llamado Nicolás de Cusa, y el texto es un texto breve que se llama El icono o la visión de Dios. Este texto, escrito en la segunda mitad, creo, del siglo XV, cuenta una experiencia que tuvo el autor, Nicolás de Cusa. La experiencia la tuvo contemplando, entrando en una iglesia y contemplando un fresco situado, al igual que en Tahui, en el ábside, por tanto, al final de la avenida central, del paso central, de la nave central, perdón, de la iglesia, y es una experiencia que también tuvo con algunas otras representaciones, seguramente representaciones religiosas, digamos, de la corte celestial o del Hijo de Dios. Bien, lo que cuenta Nicolás de Cusa es una experiencia que seguramente habremos tenido todos o podríamos tener si fuéramos a un museo y entráramos en una sala de pintura clásica, cuando los museos puedan abrir, por ejemplo, un retrato desde del Renacimiento o un retrato barroco. En efecto, lo que hace observar Nicolás de Cusa, luego podré leer a un fragmento de este tratado, lo que observa es, como he dicho, una experiencia que además me parece que ya hemos comentado en clase teórica y, como decía, una experiencia que seguramente habremos tenido. Nos colocamos ante un retrato evidentemente en el que el rostro tiene importancia. Puede ser un retrato de cuerpo entero o simplemente un busto o incluso una cara. Y nos colocamos delante, nos colocamos entonces a uno de los lados, es decir, nos colocamos por tanto a uno de los lados y volvemos a mirar el cuadro. Y hay una cosa sorprendente, si la imagen o la figura representada nos miraba cuando estábamos justo delante de ella, curiosamente ahora también nos mira, y nos mira de manera ladeada, porque estamos a un lado de la figura. Y si nos desplazamos hacia el otro lado, descubrimos con sorpresa y quizás con una cierta angustia que la figura nos sigue con la mirada y los ojos se desplazan y nos van siguiendo, y cuando nos detenemos del otro lado, la figura también nos mira. El efecto es verdad que es un tanto perturbador, pero además dicho efecto, digamos, es todavía más extraño si dos personas se colocan a ambos lados del retrato y cuentan lo que ven. Y cada uno cuenta que la figura les está mirando. Y si además alternan las posiciones y la persona que está a la derecha pasa a la izquierda y la de la izquierda pasa a la derecha, y van contando lo que les ocurre, cada uno irá contando que la figura les sigue con la mirada. Claro, este comentario es muy extraño, porque nosotros, como seres humanos, como mortales, tenemos un cierto ángulo de visión. Por tanto, podemos abarcar con la mirada una parte de lo que nos rodea, pero a partir de cierta distancia ya no vemos nada. Y es más, lo que vemos más claramente, yo por ejemplo en estos momentos, es lo que tengo justo delante de los ojos.
el resto de la estancia lo veo menos y ya no veo a partir de cierto punto. Y esto es lo que nos ocurre a todos los mortales. ¿Cómo es posible, por tanto, que esta figura pueda mirar al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda? ¿Y cómo puede ser que siga con la mirada las personas que se desplazan en uno y en otro sentido al mismo tiempo? Esto evidentemente dota de un carácter muy inquietante esta representación. ¿Qué consecuencias saca de este hecho? Este hecho además es una experiencia observable, una experiencia que todos podemos sentir. ¿Qué consecuencias saca Nicolás de Cusa de este hecho? Os puedo leer algún fragmento del tratado El icono o la visión de Dios. El texto lo tengo en latín y en francés y por tanto tengo que hacer una traducción inmediata y por tanto me excuso de la imperfección o de la manera un tanto sincopada que voy a leer el texto. Prefacio. Si pretendo conduciros de manera humana a las cosas divinas, lo haré mediante una comparación. Pues ocurre que entre las obras humanas no he encontrado nada que se adapte mejor a nuestro propósito que la imagen de alguien que ve todas las cosas, cuyo rostro ha sido pintado con un arte tan ingenioso que parece mirar todo alrededor suyo. Encontramos numerosas y excelentes pinturas de estos rostros, como la del Sagitario en la plaza de Nuremberg, la del gran pintor Roger de Weyden en Bruselas, en un cuadro de gran precio que se encuentra en el Palacio de Justicia, la pintura de Verónica en la capilla en Coblenza, la del ángel que tiene las armas de la iglesia en el castillo de Brixen y muchas otras un poco en todos los sitios. Sin embargo, para no equivocarme en la manera de explicar, me he procurado un pequeño cuadro cuya imagen os envío. Representa la expresión de alguien que lo ve todo y que llamo el icono de Dios. Por tanto, un pantocrator. Esto es un comentario mío. Colgar en un sitio, por ejemplo, en el muro, en la pared al norte, y vosotros, hermanos, colocaros alrededor, a igual distancia del cuadro, y mirarlo atentamente. Cada uno de vosotros experimentará desde cualquier lugar que lo examine, que es visto, que es observado por la figura, como si solo estuviera él ante el cuadro. Parecerá al hermano situado a oriente que este rostro mira hacia oriente, al que se encuentra al sur, que mira hacia el sur, y el que se ubica en occidente, que la figura mira a occidente. Os preguntaréis entonces, primeramente, con sorpresa, ¿cómo puede ser que os mire os mire a todos y a cada uno de vosotros? Porque la imaginación del que se encuentra a oriente no entiende que la mirada del icono esté dirigida hacia otra zona, por ejemplo, hacia el poniente o hacia el mediodía. Del mismo modo, el hermano que estaba a oriente, entonces, que el hermano que estaba a oriente se coloque a occidente y experimentará que la mirada está fija sobre él en occidente, como lo estaba precedentemente en oriente. Y porque sabe que el icono está fijo y no cambia, se sorprenderá del cambio, del movimiento, de esta mirada inmutable. Y si mirando los ojos, y si fijando la mirada en el icono, va del poniente a oriente, descubrirá que la mirada del icono lo sigue siempre y del mismo modo que no la abandona,
y que no la abandona si emprende un desplazamiento contrario. Bien, es a partir de esta aguda observación, que no sé si Nicolás de Cusa fue el primero en realizarla, que a partir de aquí construye una fascinante teoría de la imagen. Explica que cuando entramos en una iglesia y nos dirigimos hacia el ábside, donde se encuentra un fresco, o si entramos en el Museu Nacional d'Art de Cataluña y nos dirigimos hacia uno de los ábsides que presentan frescos de iglesia, frescos románicos de iglesia, como por ejemplo el fresco del Pantocrátor de la iglesia de Taüll, en Boí, tenemos la sensación que la mirada del Pantocrátor, la mirada de la figura, nos atrapa. Es decir, tenemos la sensación de que la figura nos observa. Se produce un cruce de miradas, ciertamente, pero si avanzamos es porque estamos como subyugados por estos dos ojos grandes, como tenemos en la imagen, con sus pupilas negras, que nos observa atenta e intensamente. Es decir, estamos como sometidos por y bajo la mirada de la figura. En muchas de las pinturas, digamos, las pinturas sobre todo góticas y de principios del Renacimiento, lo que se llama normalmente las pinturas de lo que se llama el gótico internacional, que conocía bien Nicolás de Cusa, sobre todo las pinturas en el norte de Europa, como sabemos, hay una serie de elementos que están recubiertos de láminas de oro. Normalmente el cielo está recubierto de estas láminas de oro, que es una técnica que el Renacimiento florentino puso en jaque a partir de la segunda mitad del siglo XV, y en ocasiones las pupilas también están recubiertas de oro. Y por tanto, las pupilas actúan como espejo. Un fenómeno que, por otra parte, la pintura al óleo, sobre todo veneciana, ha traducido bien. También, de algún modo, los ojos pintados de los cuadros tardos renacentistas y manieristas, también, en tanto que están recubiertos de óleos y de barnices brillantes, actúan un poco como una vidriera y reflejan en parte lo que se encuentra delante. En la pintura del gótico internacional, por tanto esta pintura religiosa, las dos partes que están recubiertas de oro es por un lado el cielo y por otro lado las pupilas. Y por tanto, cuando uno avanza hacia la imagen, llega un momento que se ve reflejado en las pupilas de la figura. Esta figura es la imagen de Dios, o la imagen del Hijo de Dios. Es una figura que es una figura sobrenatural, evidentemente, entre otras cosas porque tiene la capacidad de mirar en todas las direcciones al mismo tiempo y con la misma intensidad y la misma acuidad. Bien, de golpe nos vemos proyectados o reflejados en estos dos espejos pulidos y brillantes que son las pupilas recubiertas de oro. Por tanto, vemos que nuestra imagen está en la imagen que tenemos delante. Esto significa, por tanto, que la figura representada, el Pantocrátor, nos acepta que sus pupilas acojan nuestra imagen. Comenta entonces Nicolás de Cusa. Se produce un fenómeno muy curioso. Nos vemos en los ojos, nos vemos unidos a los ojos de la divinidad, del Hijo de Dios. En tanto que la divinidad, como el uno platónico, es la fuente de toda esencia o de toda sustancia, no es por tanto
no es, digamos, una fuente de apariencias, sino que de lo que constituye el ser, es el ser y la fuente de todo ser. Si el uno, el ser o la divinidad, acepta que nuestra imagen se incorpore a ella, esto significa que nosotros, que somos imágenes, es decir, si somos seres que somos como sombras, somos marionetas, explicaba Platón, manipuladas por los dioses, y otros poetas griegos también lo comentaban, de golpe adquirimos sustancia, porque estamos unidos a la fuente de todo ser. Y entonces se produce un fenómeno muy curioso. Nuestra imagen, la imagen proyectada o reflejada en estos espejos que son los ojos o las pupilas de la divinidad, esta imagen de golpe adquiere sustancia, porque está unida a la fuente de toda sustancia. Y por tanto nuestra imagen se convierte en un ser sustancial. Pero entonces, si nuestra imagen ya no es imagen, sino que es un modelo, nosotros, que estamos delante de la imagen, nosotros nos convertimos en imagen de nuestra imagen. Nuestra imagen, puesto que está unida a la divinidad, al uno, podríamos, si utilizamos el lenguaje platónico, se convierte en un ser y deja su condición de mera apariencia, de mera sombra, y se convierte en algo que tiene sustancia, y por tanto nosotros nos convertimos en la imagen de nuestra imagen. Y por tanto dejamos de ser seres, en principio, y nos convertimos simplemente en imágenes. Pero, por otra parte, tenemos la seguridad de que la divinidad nos acoge pese a que no somos nada. Por tanto, las imágenes de los pantocratos, las imágenes románicas de los pantocratos y en general las imágenes de todas las divinidades, tienen esta capacidad de transformarnos. Y esta transformación sustancial, esta capacidad de elevarnos y permitirnos que abandonemos nuestra condición de sombra evanescente y nos convertamos en algo sustancialmente coherente, nos convertimos en un ser como una divinidad. Esto se produce precisamente en el cruce de miradas entre el fiel o el espectador y la figura divina representada, en este caso pintada. Por tanto, todas estas imágenes, cualquier imagen religiosa o sagrada en cualquier cultura y en particular en el mundo cristiano y en particular, digamos, en las imágenes de los pantocratos, en absoluto son figuras decorativas, ilustrativas, etc. Son unas figuras realmente mágicas o sagradas que tienen la capacidad de transformarnos y de, digamos, elevarnos a una condición sobrenatural cuando los ojos de la figura, digamos, acogen nuestro reflejo. Y este reflejo muestra que súbitamente dejamos de ser meras sombras, sino que adquirimos una densidad, que nos convertimos en seres, precisamente porque la fuente de todos los seres nos acepta, y nos acepta además en la fuente de la vida, que son los ojos. De ahí esta importancia de la mirada en los pantocratos medievales, y particularmente en el pantocrátor de la iglesia de Tahui, ya que es
seguramente una de las imágenes más poderosas de unos ojos desorbitados con estas pupilas negras que, recordemos, también digamos, las superficies negras brillantes también actúan como espejo. Por tanto, en realidad no hace falta que los ojos estén recubiertos de oro, como en la mayoría de las imágenes sobre tabla, sino que lo que necesitan es una superficie lisa, pulida, que actúa como un reflejo y permite que nos veamos reflejados y por tanto acogidos por la mirada de la divinidad. Bien, la segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿de dónde viene la importancia de esta mirada? Ahora es la última pregunta a la que podemos, la última pregunta que nos podríamos hacer. No sé si nos suena un tipo de arte, un tipo de objeto, que es cierto que no es muy conocido, que son lo que se llaman los retratos del Fayún. El Fayún era una ciudad del Egipto faraónico. Es también, bueno, fue un centro de poder en el medio Egipto, y ocurrió que a principios del siglo XX se descubrió precisamente no solo en el pueblo del Fayún, sino además en pueblos, pero en aquella zona, que es una zona más caracterizada por marismas. Hay bastante agua, hay una vegetación abundante y por tanto fue tradicionalmente un sitio de caza para los faraones y hasta para los colonizadores ingleses hasta principios del siglo XX. Bien, es una zona que no siempre se puede visitar por problemas de seguridad, pero en un viaje de estudiantes en el 2011, precisamente, el año de la Revolución, en concreto en enero del 2011, que nos pilló además la Revolución cuando estábamos allí, pudimos visitar el área del Fayún y algunos de los principales yacimientos arqueológicos. Bien, como comentaba, a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron unas tumbas de época romana, es decir, tumbas egipcias, pero de época, por tanto, entre el siglo I antes de Cristo e incluso el siglo IV, incluso V después de Cristo. Bien, y lo que descubrieron es esto. Bien, lo que descubrieron son estos cuerpos embalsamados, cubiertos de venda, estas momias, por tanto, momias muy parecidas, o prácticamente idénticas, a las momias del Egipto faraónico. Estamos todavía en periodo del Egipto faraónico, pero en este caso el faraón es el emperador romano. Y necesariamente las costumbres funerarias siguieron, por un lado, las pautas del Egipto tradicional, pero inevitablemente incorporaron algunas características de los ritos funerarios, tanto helenísticos cuanto romanos, etruscos y romanos. Bien, lo que tenemos delante son, por tanto, son momias en las que, curiosamente, y esta es una diferencia importante, en las que la máscara o las máscaras funerarias tradicionales de las momias del Egipto faraónico, aquí aparecen sustituidas. Esto no ocurrió en todos los casos, pero en muchos casos sí, y en concreto ocurrió en el Fayún. Aparecen sustituidas por unas pinturas sobre tabla que representan el rostro del difunto, pero el rostro del difunto en vida, podemos decir, y que se insertan entre las vendas
a la altura del rostro, dando la imagen, por tanto, que el difunto está, está todavía vivo y está prácticamente, iba a decir, disfrazado de momia. No sé si la expresión es más adecuada. Bien, estas pinturas, esto es lo que se llama los retratos del Fayún, por tanto, son retratos realizados, pintados a la encáustica, sobre tablas de madera. Enseño algunos ejemplos destacados. Uno de los mejores ejemplos en estos momentos que están en las colecciones de los museos del Louvre, del Museo Británico, del Metropolitan de Nueva York, el Museo Pushkin de Moscú y evidentemente del Museo de Arte Egipcio de El Cairo. Aquí tenemos dos ejemplos. La figura femenina es del Museo de Stuttgart. Para mí es la más hermosa de toda la colección de retratos del Fayún. La figura del niño es del Museo Metropolitano de Nueva York. Y aquí ya tenemos, el final de este tipo de arte, en que vamos viendo cómo el rostro inicialmente naturalista se va simplificando y hasta llegar a unas representaciones mucho más esquemáticas y aplanadas, como la figura femenina que sostiene un vaso con una de las manos. Bien, estas pinturas sobre tabla, estos retratos, porque son verdaderos retratos, se realizaban en vida del difunto. Y existían talleres que realizaban estos retratos, siempre que reproducen el rostro, la cabeza del modelo o de la modelo, a escala natural. Normalmente estas tablas suelen tener 50, entre 40 y 60 centímetros de alto, y por tanto el rostro tiene el tamaño natural. Son verdaderos retratos, reproducen a la perfección los rasgos del difunto, son obviamente retratos de frente, de figuras con los ojos bien abiertos y por tanto con figuras que nos miran. Estos retratos, pese a que se realizaban en vida del modelo, de la modelo, aparentemente no tenían ninguna importancia mientras el modelo estuviera vivo. No se sabe si se guardaban o se podían colgar en las casas, pero lo cierto es que la función de este retrato solo se alcanzaba cuando el modelo fallecía, ya que en este caso efectivamente esto es un arte funerario, pero un arte funerario realizado en vida del modelo, y esta pintura entonces era lo que hemos visto, como hemos visto anteriormente, era insertada entre las vendas del cuerpo momificado a la altura del rostro. Bien, como todo verdadero retrato, la mirada es importante, y si miramos a la figura masculina y vamos moviendo la cabeza de derecha a izquierda, veremos que la capacidad que tiene la imagen de seguirnos con la mirada se cumple también en este caso, y por tanto realmente lo que comentaba Nicolás de Cusa, como hemos hablado anteriormente, es cierto. La experiencia la podemos tener, y la podemos tener incluso mirando un retrato en una pantalla, lo cual demuestra, la capacidad que tienen estas figuras de, seguirnos con la mirada. Bien, la pregunta que se han hecho los estudiosos es exactamente qué son, cuál es la finalidad de estos retratos. Porque hay una cosa muy curiosa, es precisamente el tamaño descomunal de los ojos y de las pupilas, unas pupilas negras, perfectamente dibujadas. En algunos casos hay un punto luminoso que, sugiere el brillo de la mirada, pero estas figuras desde luego nos miran, en casi todas nos están mirando. Hay una interpretación que sostiene
y que atiende precisamente a estas peculiares características del tamaño y de la posición del ojo, que estas figuras, que son representaciones de personas, sí, en vida, pero una pintura que solo tiene un uso exclusivamente funerario, y que al ser insertada entre las vendas de la momia representa, digamos, el rostro de la persona difunta, pero un rostro muy particular porque tiene los ojos bien abiertos. Y la convención es que una figura con los ojos abiertos es una figura que está viva, pese a que esté muerta. ¿Acaso está viva? Seguramente se tiende a pensar que efectivamente estos son figuras que están vivas, son figuras que han revivido, son figuras que han resucitado. Y por tanto son las imágenes, los retratos de aquellas personas que han pasado por la prueba de la muerte, pero la han superado y han resucitado, y es desde el más allá, desde el que nos contemplan. Estas imágenes no son imágenes de personas aquí, en el mundo terrenal, sino allí. Y se asoman desde el mundo de los muertos, se asoman hacia el mundo de los vivos para aportar el testimonio que la muerte no es un final, sino es un principio, y un principio además de una verdadera vida, de una vida en la que ya nunca más se cerrarán los ojos. Desde luego, estos ojos desorbitados con estas pupilas tan grandes es un indicio que evidentemente estas personas no necesitan abrir y cerrar los ojos, no parpadean. Y las únicas figuras que no parpadean son figuras inmortales. Los seres humanos necesariamente vivimos y morimos constantemente, porque el parpadeo implica que cerramos por un instante los ojos sin darnos cuenta. Y cuando cerramos los ojos, la convención es que de golpe estamos muertos. Y por tanto, nacemos y morimos, o vivimos y morimos constantemente. La muerte forma parte de nuestra condición mortal. Por el contrario, estos seres se han liberado del peso de la muerte. Y se han librado del peso de la muerte porque han conseguido vencer a la muerte, resucitando tras el óbito. Y su imagen es un testimonio de que la muerte, de que el vencer a la muerte es posible, y que una vez vencida, evidentemente, se alcanza una condición sobrenatural. Estas aureolas o estas cintas de oro son evidentemente es la corona que se entregaban a los héroes vencedores de competiciones, que gracias a su victoria en los juegos, que recordemos eran siempre, formaban parte de un ritual dedicado a una divinidad, alcanzaban, una inmortalidad, alcanzaban una condición heroica, y la condición de los héroes evidentemente es una condición inmortal, gracias a su triunfo en los juegos. Y es precisamente esta misma corona que aureola el rostro de estas personas. Por tanto, estos retratos son el vivo retrato de un inmortal que se asoma al mundo de los mortales para, invitarnos a no tener miedo en cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Y son precisamente los retratos del Fayún que se siguieron practicando cuando Egipto ya entró a formar parte del Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino. Son estos retratos los que precisamente están en el origen de los iconos bizantinos, y por tanto de las representaciones de los pantocrátoros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos a la mano izquierda o mano derecha? No lo sé. Tenemos la imagen de un santo con una aureola,
creo que es San Pedro, si no me equivoco, y que también es una figura de frente con unos ojos muy grandes. Claro, cómo se podía representar a la corte celestial cristiana y cómo se podía representar al Hijo de Dios. Es cierto que la imagen del Pantocrátor es la imagen de la persona humana, no de la persona divina. Y en tanto que persona humana puede ser representado. Como, de todos modos, en la figura del Hijo de Dios, las naturalezas humanas y divinas están íntimamente asociadas y no se pueden disociar inevitablemente. La representación del Pantocrátor es la representación de la persona humana del Hijo de Dios que inevitablemente, remite a la naturaleza divina. Pero claro, si se representa a un humano, inevitablemente es un ser mortal, ciertamente. Pero el Pantocrátor es un ser que ha vencido a la muerte, porque ha resucitado, incluso ha ascendido a los cielos. Un fenómeno que también ocurría en el paganismo, que se llamaba la apoteosis, la subida hacia los theoi, a la subida hacia los dioses. Por tanto, los retratos del Fayún proporcionaban un excelente modelo iconográfico de cómo representar a un mortal que ha vencido a la muerte y que se han convertido, por tanto, en un inmortal. Por tanto, los retratos de los Pantocrátoros, preciso que lo que tenemos al lado es una imagen de estos ángeles, de ángeles románicos con las alas cubiertas de ojos, una descripción que corresponde con la que San Juan hace de los ángeles en el Apocalipsis y que tiene una absoluta lógica porque la palabra ángelos en griego significa mediador. Los ángeles, por tanto, median entre el cielo y la tierra, transmiten, las voluntades de la corte celestial a los hombres y, por otra parte, transportan los deseos, anhelos y súplicas de los hombres hacia el mundo de los inmortales. Y uno de los actos más conocidos de los ángeles, no solo la protección, el ángel de la guarda, el que guarda a los mortales, sino que al mismo tiempo son portadores de buenas nuevas. El ángel de la anunciación es el que anuncia una buena nueva, y esta buena nueva es precisamente que la muerte no es un final, y por tanto, por eso las alas de los mediadores celestiales están recubiertos de ojos como signos de la vida eterna que pronostican. Bien, por tanto, la imagen de un Pantocrátor y todas estas imágenes románicas son imágenes que en absoluto tienen una función decorativa, etc., sino que son unas imágenes que tienen una finalidad, el transmitir a los mortales la noción de que la muerte no es el fin. Por tanto, son imágenes de esperanza. Si un humano como Jesús ha vencido a la muerte, inevitablemente todos los mortales pueden gozar de la misma suerte. Y por tanto, las imágenes de los Pantocrátors en los tiempos oscuros medievales son imágenes de esperanza que tienen como finalidad mantener la esperanza de las comunidades y, por tanto, de mantenerlas unidas. Son unas imágenes que influyen decisivamente en la concepción de la vida y de la muerte de cada persona y de las comunidades, mostrándoles que, pese a todos los pesares, la muerte no es el fin, sino el inicio de una nueva vida. Con esta explicación terminamos esta breve visita del Museo Nacional d'Art de Cataluña y la contemplación de seguramente la que es su obra más remarcable y que muestra la multitud de sentidos o de funciones que cumple una imagen,
que cumple por tanto una obra de arte que en este caso tiene la capacidad de mantener, digamos, alto el ánimo de los fieles y por tanto tiene la capacidad de influir en la concepción, en la visión que los fieles, que los humanos, tenemos de la vida y de la muerte. Por tanto, no son imágenes inconsecuentes, banales, etcétera, sino que son imágenes que tienen un impacto decisivo sobre nosotros. Un tema que seguiremos explorando en la clase teórica del próximo miércoles. Bien, desde luego, en cuanto abran las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, que espero que ocurra algún día, desde luego nos invito a volver a este museo y volver a contemplar en directo y no solo en pantalla esta imagen, que por otra parte recordemos que aunque es una imagen plana, se desarrolla sobre una bóveda y por tanto hace que la cabeza de la divinidad se incline hacia nosotros, acentuando la presencia o el peso de su mirada. Suerte.